Juan capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 17. El título de la prédica es El árbol de la vida. Vamos a leer todos. Juan capítulo 15, del 1 al 17. Dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Es que nosotros escuchamos muchas veces esta cita bíblica, y siempre estamos pensando que el fruto y que la vida, hay tanto que aprender, tanto que entender de estas palabras que nuestro Señor dijo, que es muy importante. Una esencia de la divinidad que podemos decir es que Dios tiene, voy a decirlo en palabras humanas, alegría. O sea, Dios también se alegra. A veces piensa que Dios solamente está bravo porque las personas no cumplen el mandamiento y está dispuesto como a mandar un rayo para quebrar las piernas a todo el que no hace sus mandamientos. Pero esencialmente Dios tiene alegría, hablando humanamente, y hablando espiritualmente tiene gozo. O sea, Él también se goza. Es decir, Dios se complace. Estoy diciendo 3 términos para hablar de lo mismo. Pero finalmente, todo lo que estamos diciendo, en todas esas 4 palabras, estamos diciendo que Dios tiene gloria. O sea, Él se gloria, se alegra. ¿Me comprenden qué es gozo? ¿O qué quiere decir también gloria de Dios? Es que Dios en su gloria se alegra. En su gloria no necesita de nada, porque Él es alegre, digámoslo así. Él tiene alegría, tiene gozo, tiene felicidad, tiene complacencia, y esa es su gloria, por ser Dios, que creó todas las cosas. Cuando Dios creó todas las cosas, dice en Génesis capítulo 1, que vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. La semana pasada hablamos de la semilla, ¿sí? Que fue una parábola. Para que ustedes comprendan, estamos avanzando en el tema de fe y confianza en el servicio a Dios. Entonces, cuando Él está haciendo las parábolas, es algo paradójico, pero cuando Jesucristo estuvo hablando acerca del propósito de las parábolas, dijo, es para que los que no van a entrar, no entiendan. Por eso les decía que la parábola en sí es la explicación de la forma en que Jesucristo habló, para que Dios se complaciera, que allá no va a entrar sino únicamente los que le buscan, los que tienen el corazón preparado para recibir tu palabra, que da frutas, que da fruto. Entonces, para continuar con la predicación como un río, entonces estamos hablando
que Él es el Padre Dios, es un labrador, es una persona que está labrando como un agricultor, pero está diciendo que su hijo es una vid, como una planta, ¿sí?, de donde se saca el vino. Ahorita la vid que produce uvas, ¿cierto? Y con las uvas, ¿qué hace? Se hace vino. ¿Y el vino es para qué? Para alegrarse, ¿sí?, para estar alegre, para tener la comunión. Cuando uno toma vino, tomamos un vino, estamos muy alegres. Si la planta que produce vino, Dios también quiere con esto darnos a entender que el gozo que Él tiene, Él también quiere que nosotros lo tengamos, pero nosotros debemos producir ese gozo para Él. Ahora, voy a decir, si usted algún día, pues no necesita haber tenido una finca, pero si tuvo finca, se da cuenta de que cuando usted siembra algo, usted lo que quiere es que eso que usted siembra le produzca frutas. Normalmente la mejor semilla se saca para de allí poder sacar sementera, ¿sí? O sea, más semillas, porque las mejores semillas no es las que uno desecha, sino las mejores semillas son las que se siembran, ¿sí? Se fertiliza el campo, se arregla, y entonces el Señor dijo que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que luego que crece y ¡pum!, todo el mundo lo llena. También vimos de la parábola que decía que también que uno no sabe cómo está pasando eso, pero siembra la semilla y el hombre sin darse cuenta se acuesta, pero luego comienza a brotar, luego se espiga, luego rama y luego finalmente se coge el fruto. Así es el reino de los cielos, que se siembra y en nosotros comienza, si quedó bien sembrada la palabra, entonces al entrar en nosotros comienza a crecer en nosotros. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero ¿quién da el crecimiento? Dice la Biblia que Dios da el crecimiento. Así que cuando Dios creó las cosas, Génesis capítulo 2, escuche bien, cuando Dios creó los cielos y la tierra y puso semillas y ya todo estaba allí, en el capítulo 2, ¿sí?, en el versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando ya todo estaba lleno de hombres, de Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, tomó un hombre, un macho, y sopló en su nariz aliento de vida. El hombre tuvo una vida espiritual, sopló, inhaló o de pronto insufló su espíritu para que tuviera la eternidad de Dios. Ya el hombre no sería el hombre que permanece solamente, nace, crece, se reproduce y muere, sino que sopló en él algo, inyectó, insufló, entró el espíritu que le permanece tener o alcanzar algún día a tener la vida eterna. Solamente está preparando para que primero es lo terrenal y luego lo espiritual. Así dice en 1 Corintios capítulo 15. ¿Sí? Que Dios primero hizo lo animal, lo terrenal, y luego lo espiritual, y que lo que se siembra como animal luego se esencia, pero luego nace de ahí algo espiritual. Fue el primer hombre, alma viviente, dice, fue alma viviente, sopló en su nariz, fue alma viviente, y el posterior es espíritu vivificante, ¿cuál es Cristo? Pero era un proceso. Sin embargo, Dios nos dio como una pista de lo que iba a pasar con nosotros, qué iba a ser de nosotros en este mundo en el que nuestra carne nace, crece, se reproduce, se enferma y muere. Dijo: Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y en el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Lo llenó, pero puso en el centro del huerto el árbol de la vida, ¿sí? Y también otro que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No quiere decir esto que los árboles no puedan comerse las frutas. Lo que pasa es que nosotros debemos entender cuando el diablo fue a tentar al Señor, y entonces él le dijo que convierta estas piedras en pan. Él le dijo que no iba a convertir las piedras en pan, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el hombre ha de vivir es por el mandamiento de Dios, por la palabra de Dios, porque ya dándole espíritu, ahora necesita darle alimento, energía, fuerza, potencia de la divinidad a través de la palabra. ¿Sí? Le dijo, entonces el mandamiento fue
que de todo árbol del huerto podrás comer, ¿cierto? Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Ahora, la restricción era solamente que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero nunca tuvo restricción a comer del árbol de la vida. No dijo, del árbol de la vida no coma. No. El árbol de la vida estaba en el centro. El árbol de la ciencia del bien, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, estaba allí. Él dijo, de ese no coma. Le está diciendo es, si usted permanece en mi palabra, tendrá vida y podrá tener hasta vida eterna, porque puede comer árbol de la vida. ¿Sí? Cuando ellos desobedecieron, capítulo 3, versículo 24, desde el 23. No, es desde el 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ya no podía comer del árbol de la vida, porque si come del árbol de la vida, vivirá eternamente y para siempre separado de Dios. Tendrá una vida como pecador eterna. Entonces, ¿qué hizo Dios? Por misericordia, sacó a Jehová y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén, dice, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Allí estaba el árbol de la vida, pero no comió del árbol de la vida. Si hubiera comido el árbol de la vida, una vez desobedeció, entonces dirá, yo voy a desobedecer eternamente y para siempre. ¿Me comprenden? Voy a ser pecador eternamente y para siempre. Ahora, es muy importante entender que como no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Dios hizo todo esto, Él tuvo complacencia y tuvo felicidad de haber creado, y hasta allí estaba en manos del hombre. Si quiere comer de la ciencia del bien y del mal, coma. Pero también puede comer del árbol de la vida y también puede comer del resto. Pero la mujer fue engañada por la serpiente y le dijo, no, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal. Así fue que le dijo, sabiendo, ¿cierto? Capítulo 5, capítulo 3, versículo 5. Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y mal. Sabiduría del mal, sabiduría y ciencia. Nosotros aprendemos la ciencia del mal y la ciencia del bien. Cuando antes que el hombre pecara, estaban ambos desnudos, ¿sí? El versículo 25 del capítulo 2 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué quiere decir? No tenían vergüenza de presentarse ante Dios habiendo cometido pecado. Es que uno cuando hace algo, a uno le da vergüenza, que habiéndole dicho no haga, e hizo. Por eso, desde que Adán y Eva cometieron el pecado, comenzó la justificación del pecado, cuando le preguntó Dios al hombre que ¿dónde estás tú? Dijo, tuve miedo y me escondí, porque di tu voz. Entonces le dijo, ¿por qué? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te mandé, no comieses de él? Dijo, la mujer que me diste por compañera me dio. Se justificó. O sea, no tuvo esa responsabilidad de decir, ay Señor, pues sí, yo debí haber obedecido. No, le echó la culpa a la mujer. Y la mujer también que dice, no, la serpiente que tú creaste me engañó. Y estaba aquí, pues me engañó. Entonces, pues Dios, entendiendo que efectivamente no fue una decisión del hombre de querer ser como Dios, sino que la mujer fue engañada con un impulso satánico, querer ser como Dios. Recuerden, les dije la semana pasada que la mujer está representando la humanidad, ¿sí? Que la fuerza divina que puso Dios en la humanidad es como la fuerza de una mujer que puede ser engendrado, que puede engendrar, que puede concebir, mientras que la fuerza divina de Dios con nosotros es como el hombre. No es que Dios sea hombre, vuelvo y digo, por favor, sino que la fuerza, la naturaleza divina es dar vida, como el hombre también, en nosotros como los hombres tenemos la semilla, el hombre es responsable de engendrar, pero ese hijo no es de la mujer entre comillas, sino del hombre.
La mujer está prestando su vientre para que dé a luz los hijos del hombre que tiene que cuidar y ser responsable. La mujer solamente acompaña. Lo que pasa es que eso es para que nosotros comprendiéramos que la humanidad es la que puede tomar el derecho, puede tomar la decisión si me caso con él o no me caso con él, si voy a dar hijos para él o no, si voy a tener la semilla de ese hombre para que de mí nazcan los hijos. ¿Sí? Entonces el hombre la conquista y y la hace, entonces le propone que yo te voy a cuidar y que yo voy a ver por ti y yo voy a hacer todo lo que sea para que tú estés conmigo y traigas los hijos. Entonces la mujer es feliz ahora sí dando hijos a luz para este hombre, para que pueda multiplicarse la semilla de esa descendencia que buscaba la llegada de Cristo. ¿Sí? Solamente estaba esperando la llegada de Cristo, tener hijos para esperar la venida del que vendría a ser la imagen de Dios en la tierra. ¿Sí? Eso es lo que buscaba Adán y Eva. Cuando una vez pecaron, una vez desobedecieron, Dios los echó, desde ahí comenzaron a tener los hijos. Y después de los primeros dos hijos, uno era Caín y el otro Abel. Y ustedes ya saben los resultados de la desobediencia y el pecado, que no solamente tienen miedo y se avergüenzan, sino que comenzó a dar frutos para las tinieblas. ¿Cuál fue el primer fruto? El asesinato de Abel. Fue la primera injusticia que el hombre espiritual cometió. Imagínense ese dolor de los papás ver que un hermano mata al otro. Como si uno teniendo hijos, uno quiere que los hijos se amen, ¿sí o no? Y la primera injusticia, el primer fruto de la caída del hombre fue el asesinato. Y ese asesinato fue por envidia, porque Caín tuvo envidia de Abel, ¿cierto? Abel era justo y quería agradar a Dios, y Caín quería agradarse a sí mismo con lo que él creía, con los frutos de la tierra, ¿sí? Pero Dios vio que había justicia en la ofrenda que había hecho Abel. Y le agradó. ¿Por qué? Porque Dios se agrada. Cuando el hombre hace lo que a Dios le satisface, pues Dios se pone feliz, se pone contento. Porque está diciendo, ay, mira, vuelvo y digo, si usted se siente feliz cuando un hijo suyo hace logros, ¿cierto? Y se siente triste cuando no logra hacer las cosas, es muy diferente cuando hace el intento y no lo logra, que Dios le da más oportunidades. Entonces uno tiene que ayudarlo, uno le pediría, papá, ayúdeme a esto, yo quiero hacerlo, enséñeme esto, y el papá entonces le enseña, lo educa, ¿sí? Porque bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, y los educa y los enseña para que puedan, cuando crecen, puedan ser personas de las cuales los padres se sientan felices, orgullosos. Y esa felicidad y ese orgullo es la gloria de los padres, como también es la gloria de Dios, que su criatura cumpla el propósito para el cual fue creado. Así que este primer hombre que nació allí, que puso en el huerto, que tuvo espíritu y que desobedeció, que tuvo la primera caída, Dios los echó y dijo, es mejor que no coma todavía el árbol de la vida, porque si no estará eternamente para siempre preparado en mí. Sin embargo, Dios se encontró en el primer justo donde hizo justicia. El primer juicio fue Noé. Noé caminó con Dios y se guardó en sus generaciones, sabiendo que Dios estaba buscando descendencia para él, ¿sí? Que Dios dijo a los hijos de Noé, no se junten con este, no se junten con este. Y los hijos de Noé tuvieron esposas que también eran de la simiente que era espiritual, porque se casaron los que tenían espíritu con los que no tenían espíritu. O sea, no iba a salir nada de ahí. Los hombres descendientes de Adán por la línea de Caín, ellos eran seres espirituales. Pero de allí vino Noé, y Noé se guardó perfecto en sus generaciones, pero muchos otros, como se fueron a toda la tierra, entonces se casaron con mujeres que no eran a veces la gente, y hay mucha creencia, y más en este momento, de lo que está pasando en el mundo, que la gente piensa que los ángeles fueron los que tuvieron relaciones con los hombres, con las mujeres. Eso es errado, porque nunca un ángel va a tener deseo sexual, porque los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento, no se multiplican. Entonces es un error pensar que los hijos, los grandes que fueron grandes, eran hijos de los ángeles con hombres. No, eran seres espirituales que tenían relaciones con seres espirituales, o que se perdía la simiente al tener hijos con mujeres que no tenían espíritu. Entonces Dios hizo el primer juicio con Noé, y Noé, como era justo, se salvó él y su familia. Los que tenían espíritu, los que entendían el plan de Dios. Luego de allí, de la descendencia de Noé, encontró uno que escuchaba y obedecía. Y Dios le dijo en Génesis capítulo 22, después que le dio un hijo, que le prometió que vendría descendencia, porque Abraham es el primero que cree en el Dios omnipotente, que puede resucitar de los muertos y dar vida, y por eso ofreció al hijo
que nació sin los deseos de la carne. El primer hijo que nació de Abraham con Sara, su mujer, fue Isaac, y le puso Isaac porque le produjo alegría o risa. Vuelvo y digo, ¿por qué? Porque Dios es alegre y se siente feliz de la fe de Abraham, que podía creer que iba a tener un hijo en su vejez. Y Abraham no dudó, sabiendo que no tenía esperanza, y creyó en esperanza contra esperanza, en la esperanza de Dios contra la esperanza de su propia carne, y tuvo relaciones con Sara cuando a Sara decía, pero ¿será que mi esposo tendrá deleite siendo yo vieja y mi marido ya parece una hoja seca, un rama seca? Y sin embargo de ahí nació la alegría de Abraham. Abraham es semilla, simiente de algo sobrenatural que Dios hizo en este hombre que tiene una fe de creer en el Dios omnipotente. Dios se complacía y lo llamó amigo. Dijo que Abraham es amigo mío. ¿Por qué se complace Dios con tanto con Abraham? Porque escucha la palabra y lo obedece. Y veía de lejos al que resucitaba de los muertos, y veía de lejos a la simiente que vendría algún día a su descendencia, que eran los descendientes de Abraham, porque Abraham iba a enseñar a toda su descendencia a creer en el Dios omnipotente. Sin embargo, le dijo que iban hasta durar 400 años en el exilio de su propia tierra, pero que Dios los iba a sacar con mano poderosa. Y luego mandó a Moisés. Cuando envió a Moisés la primera vez que le fue a dar la palabra, entonces todo este pueblo ya había cumplido la promesa que le había hecho a Abraham, que no iba a salir pobre, sino que iban a salir con mucha riqueza, y toda esa riqueza era para que construyeran un tabernáculo para que pudieran encontrar a Dios, para que Dios se pudiera acercar a ellos y lo reconocieran algún día que vendría, porque ese tabernáculo solamente era como una especie de copia o de una obra negra de lo que verdaderamente era el templo, que es Jesucristo, que guardaría en él su nombre y su gloria. ¿Cómo digo yo esto? La presencia, ellos hacían venir la presencia de Dios cuando Dios le dijo, construya un tabernáculo y yo habitaré en medio de ustedes, ¿cierto? Es decir, cuando terminaron de construir el tabernáculo, la gloria, la Shekinah descendió allí, y ellos sabían que Dios estaba con ellos, y Dios les dio la ley. La primera vez, ustedes saben, la primera vez ellos cometieron la idolatría, entonces Moisés partió las tablas y les dio las segundas tablas. Cuando les dio las segundas tablas en Deuteronomio capítulo 6, que es la palabra, se la está dando a la descendencia de Abraham, que estaba esperando la simiente de la mujer, que Dios le había dicho en Génesis, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que desde Génesis todos están esperando la descendencia de la mujer para que pueda resolver el problema de la desobediencia del hombre en el huerto del Edén. Estamos en un viaje de regreso, porque acuérdense que Dios echó al hombre del huerto del Edén para que labrara la tierra y para que no echara mano al árbol de la vida. Los echó. Ahora volvió Dios a darles una tierra y los llevó a esa tierra por mano de primero fue Abraham y la vio y entró en ella, pero vivió como extranjero, siendo la tierra que Dios iba a heredar. Ahora ellos se fueron y luego pasaron muchas cosas, y resaltamos hasta el tiempo de Moisés, donde ellos estaban en Egipto, no era su tierra, pero Dios los llevó a su tierra con mano poderosa y les dio la ley. En Deuteronomio capítulo 6 fue cuando Dios les dio lo que ustedes escuchan a todo judío orar. Se llama el Shema. Siempre ellos están diciendo el Shema para todo. Capítulo 6, versículo 4. Les dijo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás en ella estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes, y las atarás a tu mano como una señal, y estarán también como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Y luego dice que hay una exhortación a la obediencia, ¿cierto? Obedezca la palabra, porque la palabra no la recibían desde el huerto del Edén, ¿sí? Y entonces Dios cogió a este pueblo y les va a enseñar lecciones de vida. Les va a enseñar qué es pecado, les va a enseñar qué es vivir, les va a enseñar qué es obedecer y les va a enseñar qué es desobedecer.
Les va a enseñar que hay mandamientos positivos y que hay mandamientos negativos, que según esos mandamientos positivos les puede ir bien, y según esos mandamientos negativos que no deben hacer, si no lo hacen también les va a ir bien. Pero si a lo que no deben hacer ellos lo hacen, les va a ir mal. Y si lo que tienen que hacer no lo hacen, les va a ir mal. O sea, a lo que tienen que hacer, tienen que hacerlo, y lo que no tienen que hacer, no tienen que hacer. ¿Por qué? Porque hay el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay un conocimiento ya del bien y del mal, desde la salida del huerto del Edén, que el hombre no necesitaba experimentar, pero por engaño, ahorita está experimentando el mal y el miedo, la angustia. Entonces Dios quiere sacarlos de esa angustia que quedó en manos del enemigo, que es un ángel que tiene mucho poder de convencer, y tiene mucho poder de engañar, y tiene mucho poder de esclavizar al pecado. ¿Qué quiere decir el pecado? El pecado quiere decir la desobediencia a Dios. Pecar es desobedecer a Dios, porque si le dice no haga, pues no haga, y si le dice haga, pues haga. Y cualquier cosa que no lo haga, entonces es desobedecer, y desobedecer a Dios es desobedecer a quien lo creó con un propósito definido. Y Dios se alegraría mucho en que usted cumpla. Usted a veces le da mandamientos a los niños: haga tal cosa, lave la loza. ¿Qué tal que le diera mandamiento? No lave la loza. Ah, mi mamá dio mandamiento que no lave la loza. No, eso es un mandamiento. Lave la loza, ¿sí? Pero le está diciendo: oye, no juegues con los cuchillos. No, mi mamá dice que no lave los cuchillos. No está diciendo que no lave los cuchillos, que no juegue con los cuchillos. Entonces, mandamientos positivos de protección, mandamientos negativos también son protección, son de Dios. Y Él lo que quiere es que a nosotros nos vaya bien. Y cuando nosotros hacemos o no hacemos, hay alegría en el cielo. Así como hay alegría en los padres, así como hay alegría en muchas, digamos, en un trabajo, en un empleo también. Si el jefe que le está pagando a usted un sueldo y le dice haga tal cosa y hace bien su trabajo, ¿será que no se alegra su jefe? Aunque lo está haciendo por un sueldo, lo está haciendo. Y usted ni siquiera sabe por qué lo hace. De pronto lo pone en oficio: usted clave puntillas aquí, y usted clave ¿y para qué? No, usted no pregunte, usted clave puntillas. No sabe para qué es, pero está obedeciendo y hay complacencia. En el Antiguo Testamento, ellos no sabían para qué hacían, solamente obedecían. ¿Me comprenden? Escucha muy bien. Porque Jesús dijo que yo no los he llamado siervos porque el siervo no sabe lo que hace, pero los digo amigos porque les estoy diciendo lo que yo sé del Padre. ¿Me comprenden? En el Antiguo Testamento es haga y obedezca, sin entender lo que estaba haciendo, sin entender el tabernáculo, sin entender el propósito de la ley. Pero cuando vino Jesucristo, Él vino y nos reveló para qué estaban haciendo todas las cosas que se hacían, para qué la creación, para qué las semillas, y luego usó las parábolas para darnos a entender a nosotros los discípulos o sus seguidores o sus servidores, para que nosotros podamos continuar haciendo la obra que Él haría si estuviera acá. Se llama fe y confianza en el servicio a Dios. ¿Sí? ¿Me están llevando? Diga: espíritu mío, despierte. Póngase en contexto. ¿Ya? ¿Un poquito? Ok. Estírase un poquito. Ay, sí, ya, vamos aquí. Aquí vamos. Estamos solamente haciendo una introducción a qué es desobedecer y qué es obedecer para alegría y gozo de nuestro Dios que nos creó. Entonces, si ellos hacían, aunque no sabían, había gozo. Se llaman los justos del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué sacrificaban corderos? Por esto y lo otro, y estudian. ¿Y por qué? ¿Y por qué tenía que ser el cordero así? No, usted no pregunte, usted solamente hágalo, que tiene que ser mayor de edad y que hágalo. Ellos obedezca. Y había complacencia en el cielo, y son los justos del Antiguo Testamento porque hacían esperando la venida de Cristo. Pero cuando llegó el momento de la revelación, entonces ya tenían el Shema, que es la invocación de ellos todos los días. Ellos dicen todos los días: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso tendremos ahora que entenderlo en las otras prédicas, porque es con todo el corazón, con todas las fuerzas. Ahora, una cosa es decir amarás como imposición o amarás como resultado. Entonces ellos lo estaban diciendo: amarás siendo fiel, obedezca y así muestra que usted es fiel. Obedezca y así entiende que produce gozo en el cielo. Cuando ellos desobedecían la palabra, ¿qué les pasaba? Estando en su país, Dios los echaba afuera y los sacó, los hizo varias diásporas, ¿sí o no? Por no obedecer. Entonces les dijo:
Versículo 10 de capítulo 6 de Deuteronomio. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que se lo daría, y en las ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivos que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, y cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que eran esclavos. Trabajaban sin sueldo, a veces ya ni por la comida. Entonces, a Jehová tu Dios temerás y solo a él servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos. Y ahí usted lee todo lo que tienen que hacer. Permanecer. Entonces, cuando ellos desobedecían porque llegaba un rey, los echaba afuera. ¿A qué le recuerda eso? Al huerto del Edén. La desobediencia los hacía echar fuera. ¿Y qué pasaba si estaban fuera? Pues morían, porque alejados de Dios morían. Entonces luego otra vez clamaban y entonces volvían y volvían a construir el templo y Dios le volvía a dar. Luego volvían otra vez a pecar y volvían y los echaba, y mandaba a los enemigos y los echaba para castigarlos porque no permanecían en la palabra. ¿Está bien? Cuando Jesucristo vino, Él está hablando que no está hablando por su propia cuenta. ¿Sí? Los salmos ya estaban anunciando la venida de Cristo, que está diciendo también: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Porque está hablando de nosotros: o permanecemos en la palabra y nos deleitamos en la palabra, o no. Los que se deleitan en la palabra siempre están dando frutas. Los que no se deleitan en la palabra, que andan en sillas escarnecedores, que se burlan de las cosas, porque aquí está hablando de los que se burlan. Dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, ¿qué diferencia hay? Un tamo se lo lleva. Viene una corriente y llegó, por ejemplo, la época de Shakira, todo el mundo ahí detrás de Shakira, y vino otra, y la moda de tal, y todo el mundo vive con la moda, pero no tiene vida, sino que siempre es de aquí para allá, seco, muerto. Un tamo no tiene vida. Un tamo, ustedes han visto en el desierto de las películas del oeste, que sale un viento y no está arraigado, no puede dar frutas, no sirve para nada. Donde llega a tocar una chispita, se quema. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación del justo, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Jesucristo, cuando vino, antes de decir capítulo 15, dijo el capítulo 14 que mi Padre es el abra, que voy a la casa de mi Padre a hacer para ustedes, que yo soy el camino, ¿cierto? Porque el Señor conoce el camino de los justos, o sea, sabe por dónde estamos caminando. Él sabe qué es lo que ha hecho usted de su vida, si creyó en Él, si no creyó en Él, si se bautizó, si está en Él, si no está en Él, si está viviendo todavía para su carne, o comió del árbol de la vida que ahora sí se nos dio, porque Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vida, en mi sangre está la vida. Ahora, escuchen muy bien. Cuando Jesús estaba diciendo en Juan capítulo 14 que no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Sí? Entonces le dijo: Señor, pero no sabemos cuál es el camino. ¿Cómo pues podemos saber el camino si no sabemos para dónde vas? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Dios conoce el camino que Jesucristo escogió para venir a glorificar al Padre. Escogió el camino de ser el Hijo del Hombre, Hijo de hombres, para poder traer complacencia en el cielo. El camino, escuche muy bien, el camino de nuestro Señor Jesucristo fue escoger ser a la imagen y semejanza de los hombres, y estando en la condición de hombre, humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El camino que el Señor escogió fue el camino de la obediencia, el árbol de la vida, entonces Dios el Padre, cuando nació, cuando se bautizó, dijo: Él es mi Hijo, que yo tengo complacencia. ¿Usted se imagina que ser la complacencia de Dios quiere decir que Dios se alegra, que tiene gozo, y Dios tiene esa gloria de ser feliz, y tiene esa gloria de ver a su Hijo que está siguiendo y obedeciendo hasta la muerte,
hasta el tipo de muerte que escogió lo obedeció. Él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando Cristo estaba vivo dijo estas palabras. Y sin embargo al final, en el versículo 31 dice, mas para que el mundo conozca, estoy hablando del capítulo 14, versículo 31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Levántese, no se quede aquí, o sea, levante su corazón, ¿sí? Eso lo dijo cuando su sangre estaba en él, cuando la vida estaba en él. Ahora, el árbol, escuchen muy bien, ¿el árbol de qué vive? De la savia. Para que haya vida tiene que haber savia, ¿sí o no? Si usted ha tenido árboles o plantas, se da cuenta que de pronto un momento a otro, ¡pum!, una rama se secó. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no tiene savia, no pasa la savia, está seco, está duro. Entonces, ¿qué tiene que hacer el labrador? Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, o sea, yo soy el árbol de vida. ¿Sí? Ustedes deben obedecer siempre. Siempre. Entonces Dios volvió, que Él es el labrador, que Dios cuando creó el huerto, puso en el huerto al hombre. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Le encargó al hombre su oficio de cuidar allí de la ciencia del bien, de la vida. El hombre, por decirlo de alguna manera, está asumiendo un rol de labrador, ¿sí? Pero como fue echado, entonces Jesús dijo, ahora yo soy la vid verdadera y el labrador es mi Padre. ¿Me comprenden? O sea, la felicidad del hombre debía ser encontrar a Dios y servir a Dios y producir gozo en el cielo, porque este hombre está permaneciendo, obedeciendo y no va a comer del árbol de la ciencia del bien y mal. Como desobedeció, entonces lo echó. Ahora, ¿quién está allí? Pues Dios. Entonces Él está diciendo, yo soy el árbol, yo soy la vid verdadera, o sea, yo soy el árbol de vida, ¿sí? Está diciendo que el árbol de la vida no era una vid, o que era un higo, ni era nada, era un árbol de vida, ¿me comprende? Echó mano al árbol de la vida. Allí, cuando en Génesis no dijo, es que sembró la vid. Ay, no, pastor, es que ahí no dice que es vid, dice que el árbol de la vida. Pues, entienda, es un árbol. Es lo mismo que decir, ¿se acuerdan que ustedes no tenían acceso al árbol de la vida? Pero como ya les mostré el camino para que puedan venir y comer y obedecer, en mi obediencia, hasta cuando no haya remisión de pecados, ustedes no podrán entrar en la vida eterna. Primero se necesitaba solucionar el pecado que produjo el diablo, que es que el hombre conoce la ciencia del bien y del mal y experimenta la muerte, ¿sí? Si comes morirás. Entonces, bueno, vamos a probar qué es la muerte. Y pensó que la muerte era solamente morir de la carne. No, es vivir eternamente separado de la fuente de la vida, que es Dios. Y la fuente de la vida de Dios, ¿cuál sería entonces, según lo que estamos hablando? Gozo, felicidad, ¿sí? Y todo lo que se deriva de Dios, que sería el amor. En el amor hay gozo, en el amor hay plenitud, en el amor hay complacencia, en el amor es toda esa gloria y felicidad. ¿A usted le gusta que lo amen o no lo amen? Claro que si a usted lo aman, a usted le da felicidad. Que hay yo me alegro mucho porque mi esposa me ama. Yo soy muy feliz y yo creo que es feliz cuando ella sabe que yo la amo. ¿Y qué es ese amor? Precisamente todo esto que nosotros estamos diciendo, que ella está feliz. Si yo no le diera amor, no tendría felicidad. Si no le diera amor, no tendría complacencia. Si no le diera amor, no tendría gozo. Hablando humanamente. Entonces, como hombre, hago todo lo posible para que ella tenga felicidad, ¿cierto? Y esa felicidad que yo quiero que ella experimente es muy bonito cuando ella dice, sí, soy muy feliz, siento mucha complacencia, gracias por haber hecho, ¿sí? Ese gozo se cumple cuando la persona, todo lo que hice, lo experimenta. Y así también, al yo ver que ella experimenta el gozo que yo quiero que experimentara, es como si se devolviera como un efecto reflejo, y también produce gozo en el marido porque dice, ay, es feliz con lo que yo le doy, no necesita buscar a otro, no está buscando otro hombre, no está coqueteando allí, no está coqueteando, ¿sí? Lo mismo en la humanidad. Cuando no ama este mundo, Dios se complace porque no ama este mundo, sino que ama el reino de los cielos. Entonces, cuando uno comienza a producir frutos para el reino de los cielos, ¿cuándo es? Cuando uno produce gozo en el cielo, ¿me comprenden? Si todo lo que usted hace, imagínate, la complacencia de Dios, el gozo de Dios. Cuando Jesús dijo, Padre, la hora ha llegado, ¿sí? Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que haya vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, que es el Shema, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahorita ellos sí te amarán.
¿Sí? El que sonó el teléfono, no le pusimos modo avión. Entonces esté pendiente porque ahorita vuelven y marcan de pronto. Se cortó un poquito, esperemos que reinicie. Acércalo porque se alejó. Provocó que se... amplía la pantalla, por favor. Bien, entonces produjo un gozo en el cielo, produjo gozo celestial. ¿Ya? Ok, entonces, ya, deja. Bien, entonces, ¿cuándo produjo ese gozo celestial? ¿Cuándo produjo ese gozo celestial? El hombre produce que haya gozo en el cielo y complacencia cuando comienza a obedecer al Señor. ¿Sí? Si el hombre no hace para producir esa complacencia, entonces solamente el primero que dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, escúchenlo a él, obedézcanlo a él. Entonces él en ese momento tenía la vida, pero la vida estaba en la sangre. Cuando dijo, vean mi sangre y coman mi carne, él se complace si nosotros aceptamos la vida que había en el hijo, que es la redención. ¿Qué pasó? ¿Me están escuchando? Es que no sé si están escuchando aquí. ¿Se apagó o no? Ahí está bien. Sí. Bien. Entonces, es que sonó el teléfono justamente. La vida estaba en Jesucristo cuando dijo, vámonos de aquí. Cuando dijo, yo soy la vid verdadera, quiere decir que en él es un árbol de vida, y mientras el árbol tenga vida, es porque tiene savia. ¿No se está escuchando? ¿Está pausado el internet? ¿Será que pueden bajar ahí para mirar cómo está haciendo la transmisión? Si con datos fijos o datos, no sé si se pueda. Denme un momentico, por favor, para no se escucha, dice. ¿Y aquí te pusiste modo avión? ¿Alcanzaste a poner modo avión? Ay, si no, dejas ya así. Ok. Ya me están escuchando, por favor hagan señal si me están escuchando bien para seguir con la prédica. Bueno, ok. De todas maneras subo más tarde la prédica por YouTube. Cuando Jesucristo dijo eso, su sangre estaba en él, la vida estaba en él. Todo dijo, si comen mi carne y beben mi sangre tendrán vida porque yo soy el árbol de vida. Ahora, ustedes necesitan entrar en mí y permanecer en mí para tener vida. Sí, entonces comienza a explicar. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Los pámpanos que no lleven fruto, o sea, los que se secan, que no pueden dar fruto, los limpia, los quita, porque Él es el labrador. Él es el que está labrando, Él es el que está cuidando que haya vida. Ahora, pero si está llevando fruto, lo limpia. Porque imagínese uno llegar y encontrarte una planta de tomate o cualquier planta que fuera la vid, las uvas, y tiene un buen racimo de uvas, pues uno quiere que produzca mejores uvas y comienza a limpiarlo para que dé más fruta. Pero la que está seca, lo más lógico es que lo quite, lo corta. Ahora, nosotros cuando recibimos la palabra, cuando nos sembramos con Jesucristo en la semejanza de su muerte para poder también resucitar en la resurrección de Cristo por el bautismo, entramos y nos metimos, por decirlo de alguna manera, nos injertamos en la planta que es Jesucristo. ¿Sí? Estábamos fuera, escuchemos bien, nos sacó del huerto del Edén. Por medio de la ley nos acercamos entendiendo que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado de la muerte quiere decir que por no estar en la vida estoy cometiendo pecado, porque no creer en Jesús, no creer que la salvación mía, Yeshua es salvación mía, si yo no creo que Él es mi salvador, mi salvación, entonces ¿para qué me bautizo? Pero si me bautizo es como si yo llegara y entrara en su cuerpo por medio del bautismo, entro y me siembro en Él para a partir de ahí obedecer su palabra. ¿Sí? O sea, alimentarme de su savia, de sus nutrientes, de su sangre, de su carne. Comenzamos a vivir, si usted ha visto esos árboles que se llenan de injerto, cuando se injerta, comienza a vivir por la savia, que aunque no es del árbol, al haberse injertado, comienza a vivir. ¿Me está llevando? Nosotros, cuando Él dijo, si usted no produce frutas, es porque se secó, ¿sí o no? Voy a repetir nuevamente. Escuche muy bien. El árbol de la vida estaba,
la gente fue sacada del árbol de la vida. Dios preparó todo para que entendiera que es pecado y cómo lo íbamos a encontrar a través de un tabernáculo y a través del templo poder identificar cómo era Dios y dónde estaba su gloria, que era la palabra que venía de Él por segunda vez por medio del Hijo. O sea que el Hijo es el árbol de vida, que es la palabra viviente, que si nosotros creemos en Él, Cristo derrama su vida por medio de la sangre para que nosotros tomemos esa sangre, tomemos esa vida y por medio del bautismo, o sea, tomar la sangre quiere decir aceptar el precio que se pagó por redención. Hoy les escribí en el WhatsApp, por favor escuchen, lean el WhatsApp cuando lo envío, por lo menos digan lo vi, o colóquenle algo ahí, no me gusta o no entiendo, pero véanlo, escuchen los que están en WhatsApp lo que escribo. Y entonces cuando entra en Él, cuando está viviendo en Él, pues obviamente antes era una vergüenza lo que hacíamos, porque no vivíamos para Él, estábamos llevando frutas para muerte, porque estábamos lejos de Dios. Todo lo que hacíamos era para los deseos de la carne, las pasiones de la carne. ¿Quién aprovecha eso? El diablo. Eso en la envidia, las guerras, los pleitos, no hay amor. No hay amor genuino, no hay amor verdadero. Yo pude haber amado a mi esposa con un amor humano, pero ahorita la puedo amar espiritualmente si le transmito la vida de Dios. Él me puede decir, ay no, si usted ama a su esposa, la quiere, no, muy bien, pero se van los dos para el infierno. ¿Por qué? Porque ese es amor de los sentimientos. El amor con que Dios nos ama es un amor eterno que produce gozo en nosotros cuando lo recibimos, que produce felicidad, que no nos avergüenza creer en este que murió en la cruz y que antes nosotros sabemos que en esa muerte, en ese evangelio, en esa buena noticia, hay poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y cuando una persona recibe la salvación, ¿qué hay? ¿Qué experimenta? Gozo, felicidad, o sea que se cumple el gozo en nosotros. El gozo de Dios, que la vida volvió, Dios, ay, recibió la vida, qué gozo, qué felicidad, que la vida mía, la sangre de mi hijo, entró al espíritu de esa persona. Ahorita es una fruta, ¿y qué tienen las frutas? Semillas. Entonces va a entender mejor la semilla, va a entender por qué el propósito de la fruta, porque la fruta contiene la semilla, y si contiene la fruta, la semilla, ¿qué contiene? Todo el reino de los cielos, como una semilla de mostaza que luego y extiende, y es tanto que usted no se da cuenta cómo es esto, sino que primero es espiga y luego rama y luego pum, porque eso pasa cuando la palabra entra, el gozo entra, la felicidad entra el Espíritu Santo y produce una sensación de gozo y de felicidad que hasta el cielo se estremece cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles se alegran cuando verdaderamente se cumple en nosotros. Produce fruto de labios que dicen mi Salvador, mi Jesús, mi Yeshua, ¿sí? Y la persona se diría nació de nuevo. Nace de nuevo cuando nunca había amado a Cristo. Pero ahora como resultado amarás a Dios por siempre, porque te unes en medio del bautismo, porque quieres estar con Él para siempre. Así como yo quiero estar con mi esposa para siempre, humanamente, yo no puedo estar con ella eternamente, a menos que le predique el evangelio. Entonces estaremos los dos en el mismo sitio con el Señor. Pero yo puedo unirme con ella en los vínculos de la carne, y puedo yo coger un destino, ella coge otro destino, y los dos serán diferentes. Pero si los dos nos unimos por medio del bautismo a Cristo, enterramos todo nuestro pasado y nos unimos a Él, podremos estar participando de la resurrección y la vida eterna si comenzamos a comer del árbol de la vida, es decir, a obedecer. Porque obedecer, Jesús está diciendo, ¿qué es esto de tener vida? Que escuche y permanezca en mi palabra. ¿Ya obedeció el evangelio? Ok. ¿Se bautizó? Sí. ¿Ya está en Él? Sí. No deje secar su espíritu. No deje que su espíritu se seca. Esté produciendo gozo en el cielo constantemente por toda su obediencia. ¿Cómo usted va a comenzar a inclinar su corazón al bien o al mal? Que esas son las prédicas que vienen. Tenemos que producir gozo en el cielo. ¿Me entienden? Que nuestro Dios y Padre se sienta complacido por su decisión de creer en Jesucristo, de no avergonzarse del evangelio, de venir al culto, de escuchar la palabra, de predicar la palabra. Todo eso produce frutas. Y uno sabe, esa es simiente mía, ese es discípulo mío, diría el Señor. No se avergüenza de mí, porque yo no me avergoncé de llevar su pecado en la cruz. Yo no sentí vergüenza. Jesucristo murió en la cruz derramando su sangre completamente desnudo, expuesto a la vergüenza pública, porque Adán y Eva estaban avergonzados. ¿Sí? Romano, ahorita usted lea como tarea el resto de
Juan capítulo 15, pero rápidamente, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es que muchas personas salen, están en la iglesia, vienen a la iglesia, pero se fueron hace rato. ¿Por qué? ¿Por qué cree que se fueron? Aunque vienen a la iglesia, aunque están sentados, están al frente de un púlpito, aunque ese que dice ser pastor y está predicando, algún día el Señor va a decir, no te conozco, pero yo eché fuera demonios, yo prediqué en tu púlpito, y dice, no te conozco, pero es que usted no tuvo la lámpara encendida, usted no se preparó, ¿me comprenden? Las prédicas anteriores, porque no permaneció, usted hace rato se secó, hace tiempo lo cortaron, porque usted no está dando fruto, usted no produce gozo en el cielo. Felicidad que Dios diga, ay, qué felicidad tener esa persona allí que me representa, este es mi discípulo, ¿sí? Entonces dice, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo va a poder tener fruto si está separado de la palabra o de todo lo que significa Jesucristo? ¿Se acuerda que él dijo que el sembrador salió a sembrar? Y entonces cuando estaba diciendo eso, él se sentó en un barco y los que estaban cerca, ¿se acuerda? Entonces dijo, ¿por qué les hablas por parábolas? Para que viendo no vean y oyendo no entiendan, ni yo los sane ni se salven. Por eso entienden que la parábola es un riesgo para los que están lejos. Muchas personas cogen luego las parábolas y mientras estoy hablando, ay, la parábola del sembrador, todo el mundo la sabe hasta, ay, ya, en la parábola del sembrador ya todo el mundo la sabe. Se perdió hace tiempo porque no comprende que tiene que sembrarlo en tierra fértil, la palabra. ¿Cuál es la palabra? Entonces les dije, ¿cuál es la palabra? La palabra que por el Espíritu Santo nos lleva a vida eterna. Ahora, eso se hace si permanece en él. Ahora diga 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, será echado fuera como en el huerto del Edén, como fueron ellos echados de la tierra, porque no obedecían ni permanecían en el amor. ¿Cuál es la palabra? Que nos amemos. Es que Dios se complace en que nosotros nos amemos, pero no como nosotros nos amamos, vuelvo y digo, sino como Jesucristo dijo, esto os mando, que os améis unos a otros como yo os he amado. Transmitiendo esa vida, transmitiendo gozo en el cielo, digámoslo así, muriendo para el deseo de la carne. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es que cuando usted sabe que está dando fruto, ay Señor, yo quiero producir gozo en el cielo, perdóname, ayúdame. Entonces estamos cantando esta canción que dice que llevan tus cargas a Cristo. Ahorita la cantamos, porque usted está pidiendo, Señor, ayúdame, yo quiero producir más gozo en el cielo, pero siempre estamos pidiendo, dame esto, yo quiero esto, pero nunca está pidiendo, ¿cómo hago yo para que mi Padre se sienta feliz y que haya complacencia en el cielo por lo que yo hago? Estamos viviendo en el mundo que fue creado por Dios, que es el mundo de las acciones o de las obras. Por eso Dios hizo las obras en 6 días, porque es el día aquí donde Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Es decir, estamos en el lugar creado donde se manifiesta la fe por las obras. Uno puede decir que yo te amo de labios y por otro lado está traicionando haciendo cosas. Las obras que hacen hablan más que la boca a veces. Todo lo que usted hace, usted no necesita decir a una persona te amo, sino que haga que esa persona tenga felicidad y se va a dar cuenta. ¿Y cómo lo hace? Haciendo cosas. No se aproveche, no roba, no mate, no adultere, no fornique, no haga cosas que él más adelante hiera el corazón hablando humanamente y se da cuenta cómo usted produce gozo en esa persona. Si usted hace cosas escondidas es porque ya sabe que le está haciendo mal. Ya de hecho, usted hace algo malo y eso no produce gozo en el cielo. Que yo hacía esto y ya no lo hago. Ay, qué felicidad que ya no lo hace. Que yo robo y ya no robo. Uy, en verdad, qué chévere. ¿Y por qué lo está haciendo? No, porque yo quiero que mi Padre Dios sea feliz, que ya deje todo eso. Está bien. Bueno, ok. Como el Padre me dice, ¿dónde vamos? Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Ahora sí entiende ese versículo? ¿Cómo el Padre está feliz? Porque está llevando muchas frutas de transformación, de vida, que hay vida en usted. Usted predica, enseña, al culto, está pendiente. Sí, vino el Señor. Mira, esta mañana, cuando mis hijas llegaron de noche, me acordé mucho cuando eran muy niñas y yo me levantaba todas las noches. Juanita pues tuvo una época en que tenía que levantarse de noche a darle seno, entonces pobrecita se quedaba dormida porque no la dejaban dormir.
Entonces yo tenía por la noche, pues yo sabía que ellas de pronto se desarropaban, entonces yo me levantaba por la noche, las arropaba y oraba por ellas, imponía manos y yo sentía, están en la casa, están bien. Esta mañana cuando dijeron, ya estamos en la casa, ay, sentí esa felicidad, están en casa. Imagínense el gozo que yo sentí esta mañana cuando dijeron, estamos bien, ¿me comprenden? Yo como papá sentí, ay, están bien mis hijas. Así como será Dios Padre cuando llegan ustedes al culto. Vino al culto, vino a buscarme. Sí, me siento, todo eso produce gozo celestial, son frutas. Padre, yo no quiero hacer lo que yo quiera. Dime qué quieres que yo haga y lo hago. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Mira el proverbio. Él dice, el proverbio de hoy está diciendo: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto es más que el oro fino. Está diciendo mucha gente que pide cosas, pero Dios está diciendo, ay, pídame sabiduría, que si le doy sabiduría sobra para que usted tenga plata y oro. Es más importante, más preciosa que las piedras preciosas y todo lo que se puede desear. No se puede comparar con ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Cuando yo levanto las manos a despedir a la comunidad, ¿por qué levanto mis manos? Porque esto es lo que hay cuando da sabiduría. En la izquierda, cuando estoy predicando, en la derecha, dice, la largura de días está en su mano derecha. Cuando alzo la mano y usted está esperando que la gracia, Señor Jesucristo, largura de días. Y en su izquierda, riquezas y honra es la sabiduría. Por eso levanta las manos. Sus caminos son deleitosos y todas sus veredas pan. Ella es árbol de vida a todos los que por ella echan mano. Y bienaventurados las que la retienen. Si la retienen, bienaventurado. ¿Bienaventurado qué quiere decir? Dichoso, felices. Bienaventurado quiere decir, las bienaventuradas, usted sí hace bienaventurado. Entonces las bienaventuradas se le está diciendo, ustedes van a ser muy dichosos. Y cuando usted es dichoso con la dicha que Dios quiere darnos, pues hay gozo en el cielo, porque el gozo se está cumpliendo en usted. Entonces dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Porque el Padre está lleno de amor, complacencia, felicidad, gozo, y esa es su gloria. Si Jesús es su gloria, porque lo hace feliz, imagínate la gloria que uno puede hacer. Uno tiene que estimular la gloria de Dios, por eso es una fruta, ¿sí? Estas cosas os he hablado, ¿para qué? Dice ahí, para que mi gozo esté en vosotros y gozo se ha cumplido. Es que el gozo que produce obedecer y llevar complacencia en el cielo, que el Padre diga, ay, esa es mucha fruta, ahí está la semilla mía, esa es mi simiente espiritual, ese es mi hijo, miren lo que está haciendo. Contra la corriente del mundo está doblegando sus deseos de la carne para poder manifestar que este es mi hijo amado. Eso tiene gozo. Usted piensa que no. Por eso he dicho, nosotros no somos religiosos. Nosotros estamos llevando una vida de fe delante de Dios Padre. Si usted es padre, usted sabe lo que es que un hijo le haga sentir feliz. Y como la felicidad del Padre es que usted sea feliz, pero también usted sabe que la felicidad del Padre es que usted sea feliz. O sea, si usted es feliz, usted va a hacer que el Padre sea feliz. Si usted está triste, si usted está mal, si está llevando la vida, pues un padre, ¿cómo va a ser feliz viendo un hijo mal? Entonces siempre estamos produciendo que el gozo de Dios esté en mí, para que yo también pueda producir gozo en el cielo, y eso serán frutas, pero es porque estamos pegados a Él. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Cómo? No como se ama el mundo, sino como Él nos ama, dándonos todo. ¿Cómo es que dice? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y haced lo que les diga. Entonces fue cuando les dijo, ya no los llamaré siervos, porque si vos no sabes lo que hace eso, Señor. Por medio de las parábolas ahora sí comprendemos, pero para otros la parábola es para que no entiendan, ni se corrientan ni lo saben. Romanos capítulo 6, que fue lo que les dije hoy. Romanos capítulo 6. ¿Sí? Romanos capítulo 6, versículo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea que cuando el hombre desobedeció, ¿qué hizo? Esa desobediencia hizo que usted se haga esclavo del que desobedeció a Dios desde el huerto del Edén en el cielo. Es esclavo del diablo, y usted comienza él aprovecha, como su espíritu está muerto, usted ya no vive por su espíritu, vive por la carne. Una persona que vive por la carne está muerta, seca, es guarida de demonios.
Entonces cuando una persona se seca es porque se parasitó un bicho y le quitó la vida, ¿sí? Y la absorbió y se murió. ¿Qué hace Dios el Padre? Lo corta, porque no es bueno que esté en el cuerpo de Cristo, porque no produce fruto. Pero si produce fruto, antes cuando nosotros no estábamos allí injertados, porque le estaba sirviendo al pecado para muerte, o sea, de la obediencia para la justicia, dice, cuando yo entendí esto, dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertos del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Nos libertó. ¿De qué nos libertó? De la oscuridad. Nos libertó del príncipe de la potestad de la muerte. Él nos tenía esclavos. Usted todo lo que hace para la carne, viviendo para la carne. Usted dice: ay, pero eso no era malo, trabajar no era malo. Claro que no, trabajar no era malo, pero si su trabajo lo aleja de Cristo, se muere. Pero mire la esclavitud a la cual mucha gente se somete cuando saca un crédito, cuando consigue un trabajo. Se hacen esclavos de un jefe, se hacen esclavos del dinero, no porque me toca pagar. Ay, el Señor sabe que yo no puedo ir el domingo porque es que me metí en una deuda y ahorita para tratar de pagar esa deuda, el Señor sabe, Él me conoce, yo tengo que, ay sí, no vayamos el domingo. ¿Usted cree que eso complace al Señor? Que usted sea endeudado para que más bien en vez de trabajar, de no trabajar el día del Señor, tenga que trabajar el día del Señor y entonces tenga que excusarse ese: Señor, perdóname, pero no puedo ir porque es que compré tal cosa y entonces no puedo ir. No, eso no produce fruto. Uno se endeude, no se esclavice a los deseos de la carne, que lo van a alejar de los deseos del Espíritu. Porque los deseos del Espíritu son contrarios a los deseos de la carne. Y si usted vive para la carne, no puede complacer a Cristo, no puede complacer a Dios. Y los que viven según la carne no pueden complacer. Ahora, dice que nosotros obedecemos aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados, y libertos del pecado viniste a ser siervos de justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad, dice, para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Sabe qué estaba haciendo usted con su cuerpo? Prestándole sus manos para hacer cosas inmundas. Su cuerpo está prestado para hacer cosas que no muestran lo espiritual, sino lo más cochino, y los espíritus inmundos aprovechan, entran para que usted haga cosas inmundas. Es decir, que los espíritus inmundos doblegan su carne para que puedan hacer cosas que ellos ya no pueden hacer porque ya no tienen carne, y lo inducen a hacer cosas que no le producen nada para su espíritu, sino que lo inducen para servir a las tinieblas, para que no, y eso ensombrece, seca, mata, marchita, y no dejar frutas. Entonces está diciendo: hablo como humano, como vuestra humana debilidad, que así como presentasteis, así como mucho tiempo prestaste sus manos a eso, su cuerpo, sus ojos, su boca, sus lenguas, todo, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Dice: así ahora, para santificación, presentar a vosotros vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de esta justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora siente vergüenza? Yo les dije es que uno da vergüenza. Uno dice: Señor, tú me viste haciendo eso y qué pena. Sí, los demonios estaban usando tus manos, tus pies, tu boca, tu cuerpo para servir lo que ellos ya no pueden hacer. Y a la iniquidad. Porque eras esclavo del desconocimiento de la gracia, de la gloria, de la palabra. Estábamos lejos, nos habían echado fuera. Estábamos lejos, pero nos acercamos, creímos, nos bautizamos, nos entramos, nos engendramos. Ahora servimos nuestras manos para imponerlas sobre los enfermos, nuestra boca para predicar el evangelio, nuestros pies para ir a llevar la palabra. Entonces ahí está produciendo frutas que a Dios le agrada. Estás usando tu cuerpo para servicio a mí, sí. Ay, qué gozo en el cielo que se experimenta los ángeles cuando uno pecador se arrepienta. Entonces dice: porque cuando eras esclavo del pecado era libre. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin. O sea que usted está cuidando. ¿Se acuerda el título de la prédica de la semana pasada? Prepare su corazón para vida eterna. Usted piense en su vida eterna, piense en su espíritu. Yo sé que Dios necesita, que usted tiene necesidades. Él sabe que usted tiene necesidades. Él dijo: no, mire, no se preocupen por lo que se comen, por lo que se visten, no tengan esa preocupación. Preocúpense primeramente por su vida eterna, por su espíritu, que eso sí se lo puede dar Dios como algo milagroso. Y usted va a experimentar gozo celestial y puede hacer producir gozo en el cielo. ¿Por qué?
porque está buscando la vida eterna. La vida eterna es mucho más importante, créame. Además trae un gozo, una experiencia de gozo que nada ni nadie le puede reemplazar. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 8. Y con esto termino. Ahora pues, versículo, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos libró. La ley del Espíritu es la ley de Jesús. Es lo que Él dijo, amados los unos a los otros como yo os he amado. ¿Qué es eso? Es mandamiento, esto os mando, que se amen. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos amemos. Si nos amamos, ¿qué producimos en el cielo? Gozo. Y entonces, estos cómo se aman, se predican, no importa esto, van y predican, ayudan en la iglesia, participan de todo, de mi cuerpo. Son personas, mire cuando un miembro de la iglesia de pronto se seca y ya no quiere participar en la oración, no quiere participar en nada. Es como si se secó y se murió. Ya no produce gozo. Entonces, Jesús es la vid como un cuerpo. Ahorita vemos que Jesús es la vid, pero nosotros somos como un cuerpo. Uno es ojo, el otro es nariz, el otro es boca, el otro es pierna, el otro es tal cosa. Cada uno conforme a los dones que Dios le dio se ejercita y produce fruto, alegría. Mire, esta mano me sirve, antes no me servía, ya me sirve. La semana pasada que estuvimos en Bogotá, Aide nos enseñó un ejercicio y yo les decía que tenía un dolencia. ¿Te acuerdas que les había hecho mucho tiempo? Por la noche justamente me molestaba ese dolor, ya estaba preocupado, me hicieron radiografía, no aparece nada. Y Aide nos enseñó un ejercicio que bonita, haz este ejercicio. Desde que comencé a hacer ese ejercicio, que es como un estiramiento, comenzó otra vez a funcionar la pierna bien. Yo, estoy bien, estoy feliz. Y tengo una felicidad de dormir bien. Imagínense cuando un cuerpo que estaba en la iglesia y no funcionaba porque se paralizó y estuvo mal porque vio cosas que no debía hacer y hizo, y se puso tieso y ya no quiere trabajar, ya no quiere predicar, produce dolor. Pero qué tan bueno cuando comienza a hacer. Usted que fue llamado, ¿qué don tiene usted? ¿Cuáles son sus dones? Tal. ¿Y usted no estaba ejercitándose? No. ¿Para qué la iglesia? Para que haga eso, se desarrolle. Usted predica, evangeliza, expulsa demonios, sana enfermos. ¿Qué es lo que hace usted en el cuerpo que produce gozo en el cuerpo de Cristo? Que mi gozo esté en ustedes, digo. Y mi gozo se ha cumplido. Nosotros somos demasiado arrogantes al pensar solamente que tenemos un Dios para pedirle cosas. Nosotros fuimos creados y fuimos discípulos de Jesucristo para que en el cielo haya experiencia que nosotros devolvemos. Como digo yo esto, mire, el diezmo ¿qué es? El diezmo es solamente lo que Dios le da a usted, le da el 100%. Usted coge el 100% y se alegra por ese 100%. Y de ese 100%, Señor, tengo tanto gozo que mira, te devuelvo solamente el 10%, pero con esto estoy reconociendo que todo es tu propiedad. Eso produce gozo, ¿me entienden? No, por eso dice que Dios ama al dador alegre. Porque si lo hace con alegría, reconociendo que Él es su Señor, pues está devolviendo la gloria, está devolviendo la gloria a su nombre, ¿me entiendes? Santificando su nombre. No entienden todavía muchas personas eso y piensan que estoy pidiendo. Yo no necesito pedir plata. Yo necesito es que usted produzca gozo en el cielo, que su actitud, sus obras manifiesten que usted no ama este mundo, que usted no está complaciéndose con Mamón, ni con el rey de las moscas, ni con Balac, ni con este mundo, sino que su corazón está puesto en el reino de los cielos. Lea donde dice, donde esté su tesoro, está su corazón. ¿Dónde va a estar su espíritu? En el reino de los cielos. ¿Dónde está edificando su casa? ¿Aquí en este mundo o en el cielo? Todo lo que hace es para su vida eterna. Está sembrando para su vida eterna. Está fertilizando. Está haciendo que usted sea una fruta llena de semillas. Cuando usted predica es como predicar, como lanzar semillas. El sembrador está sembrando, yo estoy sembrando. Ahora muchas de pronto personas dirán, yo no entiendo eso. Entonces esta palabra va a quedar como pisoteada. En otros va a quedar como emoción. Sí, voy a hacer esto. Y al mes ya no lo hace. ¿Por qué? Porque fue solamente emocional. Y luego otros no, con el afán y la ansiedad que tienen, ya no pueden sembrar esta palabra. Pero otros tienen su corazón y produce frutas. Hasta 100 por 1 produce frutas. Y el labrador está feliz porque está produciendo frutas. Y si usted está dando frutas, Él lo limpia para que dé más frutas. Para que haya más gozo suyo. Para que usted tenga más bienaventuranzas en su vida, más bendiciones, y también en el cielo se conmocione de la felicidad que usted produce en el reino de los cielos. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que oremos.
para que el Señor nos ayude. Dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre yo lo haré, para que su gozo sea cumplido. Señor, ayúdame, yo quiero comprar esa fruta. ¿Usted cree que el Señor no le va a ayudar? ¿Usted cree que si usted le pide a Él, ve, lleva tus cargas a Cristo y muéstrale a tu corazón al Padre que no te secreto, y una recompensa tendré? ¿Por qué lo canta si no lo entiende? Ahora sí lo podemos cantar con entendimiento. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Jesús, ayúdanos. Yeshua, ayúdanos para que seamos discípulos tuyos, que amemos a los unos a los otros como tú nos amaste, que tengan complacencia y que también haya gozo en el Padre, en el corazón de nuestro Padre Dios haya felicidad, dicha, que esa es su gloria. Produzcamos que el Padre Dios sea glorificado por la dicha que hay en nosotros. Frutas, mucha fruta, mucho gozo. Produzca usted, que la palabra le produzca mucho gozo, y así usted hace que también el Padre Dios esté muy contento, muy gozoso, y esa es su gloria. Amén. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por habernos llamado de las tinieblas a la luz, por habernos liberado de la esclavitud al pecado, que antes con nuestro cuerpo servíamos a la iniquidad y a los espíritus inmundos para que hicieran con nosotros lo que querían. Pero ahora nosotros obedecimos a aquella forma de doctrina, y nosotros fuimos liberados de la ley del pecado y de la muerte, porque ya no estamos en este mundo, sino que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, lo que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque todos los que quieren vivir para la carne se vuelven como enemigos de Dios, porque los deseos de la carne van en contra de los deseos de Dios, que son espirituales y eternos. Ayúdanos, por favor, en nuestra debilidad. Escucha nuestra oración cuando estamos cayendo en nuestra debilidad para vivir para la carne. Ayúdanos a tener por importancia la vida eterna, porque si servimos a la carne, servimos al pecado. Si nos alejamos de ti, nos secamos y nos morimos. Ayúdanos para que nuestra vida de fe no se marchite, sino todo lo contrario, que nuestro Padre Dios la limpie para que lleve mucho más fruto, y así nuestro Padre reciba gloria y honra. Ayúdanos para que nosotros, nuestra vida, produzca frutos de labios que confiesen su nombre. Ayúdanos también para que cuando nosotros estemos tomando decisiones, echemos mano al árbol de la vida, para que nosotros no echemos camino por el camino de la muerte, como burlándose y sentándose en silla de escarnecedores, sino que echemos mano a la vida eterna, pidiendo sabiduría. Así que, Padre Dios, y por medio de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nos dé sabiduría para vivir en este mundo, para compartir tu palabra. Danos sabiduría de tu palabra, conocimiento de tu palabra, poder de tu palabra. Enséñanos el camino de tus estatutos y los guardaremos hasta el fin. Danos entendimiento y guardaremos y haremos toda tu obra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y ayúdanos a que nos amemos unos a otros, como Cristo nos amó. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos que permanecemos en la vida obedeciendo a nuestro Señor, a nuestro Rey, a nuestro Salvador, para que recibamos el amor y nos amemos los unos a los otros como tú nos enseñaste para siempre. Amén.